buenas tardes, amigos de la revista Peninsular. Les saluda con el gusto de siempre Javier García. Bienvenidos a su reporte informativo de la revista. Hoy es miércoles 1 de julio de 2000. Estamos mes. Vamos a comenzar con la información que tenemos hasta el día de hoy, hasta el momento. Déjenme le comento que ponen freno a la violencia política y fijan líneas para designar a los diputados plurinominales. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó poner freno a la violencia política contra las mujeres. Definieron los lineamientos que seguirán los partidos políticos y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán al momento de asignarlos a los diputados plurinominales. Los partidos políticos ya no asignarán a sus candidatos partiendo de acuerdos entre ellos, sino que tendrá que cumplir con lineamientos para que las mujeres tengan acceso a todos los puestos electorales. Revista, el presidente de la Junta de Gobierno, Cervera Hernández, destacó las reformas en paridad de género ya estaban aplicadas a nivel federal, combate a la violencia política y los ajustes a la integración de Estados Unidos. Lo que nos dice hoy el diputado Felipe Hernández. Para el próximo, para los siguientes procesos electorales, aquí hay que destacar que se están tocando temas de paridad de género. Estamos poniéndonos a la par como está ya la parte de la legislación federal, pero avanzando en el estado de Yucatán en ese tema. También estamos hablando de combatir la violencia política contra la mujer y también se dieron ciertos ajustes en temas que normalmente generan algún tipo de inconveniente en la integración del propio Congreso. En fin, como habrán podido escuchar, son múltiples los artículos que se reforman. Hubo previamente una reforma a la Constitución. Ahora ya no queda, en el caso del Estado de Yucatán, ya no queda el arbitrio de los partidos la integración de sus candidaturas, sino que se establece no solamente en la integración de las candidaturas, sino a la hora de integrar las listas para el Congreso, el cómo se van a ir integrando al Congreso. Hay que recordar que, por ejemplo, tan solo en esta legislatura hubieron 2 movimientos en partidos políticos y habían juicios por el tema de equidad de género en otros 2 más. Lo que intentamos es, al precisar el cómo se integra el Congreso del Estado, evitar que haya una disyuntiva en quiénes deben de ingresar, si las listas de plurinominales, si la parte del repechaje. Se establece la preponderancia en la autodeterminación de los partidos políticos, pero siempre y cuando se respete la paridad. Se respeta también la agrupación de cómo seleccionar candidatos a las alcaldías, cómo poder mantener esa equidad en la distribución sin afectar la autodeterminación de los partidos. En fin, es una reformas muy amplias. Bien, pues ahí está lo que nos comenta el diputado Felipe. Está calentando motores precisamente para lo que ya será la contienda de las reformas pertinentes a la ley electoral. Bueno, por otra parte, expertos en salud piden a los yucatecos no relajar las medidas sanitarias. Durante una reunión de trabajo con el gobernador Mauricio Dosal, los integrantes del asesoramiento en salud coincidieron en que la gente ha relajado las medidas sanitarias básicas, por lo que hicieron un llamado a los yucatecos a intensificarlas para disminuir los contagios por el coronavirus. Especialistas en salud recomendaron que es importante que a la gente deje salir a los lugares públicos abiertos al aire libre, porque luego de los 3 meses de confinamiento por lo que han pasado, la población ha acumulado mucho estrés. Salir les ayuda a su salud mental. De igual forma, hacer ejercicio, trotar o caminar les ayudaría bastante, pero manteniendo las medidas básicas de higiene. También mencionaron los especialistas que las actividades en el mar, por ser al aire libre y por la salinidad misma del mar, son de bajo riesgo. De manera específica, precisaron que la posibilidad de que las personas acudan a los espacios al aire libre no significa que puedan llevar a cabo reuniones o aglomeraciones en ellos, por lo que pidieron que áreas como los de juegos infantiles se mantengan restringidas y encerradas para evitar que sirvan como
Finalmente, los expertos solicitaron también que se intensifique la presencia de retenes policíacos donde los agentes informen a los ciudadanos sobre las medidas sanitarias dispuestas, como el uso obligatorio. No nos queda más que acatar las medidas que tiene para el virus que nos las ciertamente lugares tan gente como el centro de la ciudad, el centro, pues se ha visto sin pocas, guardar la sana distancia. No ha terminado, la pandemia no ha terminado, se mantiene. Afortunadamente, ayer hubo más de una decena de fallecimientos. Que vigente la pandemia, no se hace caso a las recomendaciones hasta que pierde. Bueno, pues junto con esto, pues hace un par de semanas es las lluvias más intensas. Por esto, junio de 2020 es más lluvioso en la historia del estado. El mes de junio, que recién terminó, se convirtió oficialmente en el más lluvioso de la historia moderna de Yucatán, al registrar la caída de 581,4 litros cuadrados, superando los 525.3 reportados en septiembre de 2002, de acuerdo con Juan Vázquez Montalvo, titular del Comité Institucional para la Atención a Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Junio es un buen mes de lluvias con una media de 179.1 por metro cuadrado. Sin embargo, en esta ocasión se rebasaron todas las expectativas y llovió 386% más. En meteorología de la UADY recordó que 2008 y 2009 fueron años muy secos para Yucatán, déficit de hasta 60% en precipitaciones. Con las lluvias de mayo y junio de este año se han recuperado los acuíferos porque ya era visible la falta de agua en lagunas y cenotes, explicó el especialista, quien también pronosticó que las lluvias seguirán durante el verano, principalmente tardes. Por un lado, buenas noticias, por otro lado, pues sí, todavía estamos resolviendo temas, afectaciones que dejaron las caídas Amanda, pero pues en términos generales, como de la UADY, pues se han recuperado. Y bueno, el suelo nuevamente con sus agua. Bueno, vamos a ir a una pausa para precisamente el gobierno del estado en torno a los ciclones. Adelante. Temporada ciclones tropicales, del 1 de junio al 30 de noviembre. Ponte atento. ¿Ya sabes qué hacer durante un ciclón tropical? Conserva la calma. Infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usar teléfonos solo para casos de emergencia. Recuerda seguir las indicaciones de Protección Civil de Yucatán. Ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Ahí están las recomendaciones de Protección Civil del gobierno del estado en torno a la temporada de ciclones. Vamos a cuidarnos. Por otra parte, déjeme le comento que cancelan el maratón y medio maratón de la Ciudad de México. Los eventos deportivos se siguen cancelando debido a la pandemia. Así es, y por la crisis del COVID-19, el gobierno capitalino anunció la cancelación del maratón y medio maratón de la Ciudad de México 2020. El maratón estaba programado para realizarse el domingo 30 de agosto, mientras que el medio maratón capitalino estaba reprogramado para el 25 de octubre. En un comunicado, los organizadores señalaron que en este momento no existen las condiciones necesarias para que los corredores se preparen para competir
alguna de las dos distancias, 195, 42, 195 kilómetros y 20 kilómetros, 95 metros respectivamente. Al motivo, el Instituto del Deporte de México se enfoca ahora en la organización de ambos eventos en sus próximas ediciones. Hasta el momento se habían inscrito al Maratón 2020 un total de 2,000 corredores, a quienes se les informa que tienen 3 opciones para elegir la que más le convenga a sus intereses. Los detalles de cada una de las 3 opciones pueden ser consultados en el sitio oficial del evento www.maraton.cdmx.gov.mx. Ahí están alternativas para ya sea recuperar su pago de su inscripción o abonarlo para la edición. El acceso a todas las promociones dando esta cancelación. Edición 20 del maratón y medio maratón del nuevamente el COVID hace distinto. Bueno, pues llegamos a la parte final de informativo, amigos, y recuerde que esta y mucha más información la tiene en mano a la distancia de un clic en el portal www. La revista, las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Siempre también le recordamos que si va a salir de casa, lleve su gel antibacterial y sus bocas, así como mantener la sana distancia entre personas. Nos cuidamos todos. Te voy a dejar con una entrevista del licenciado Rodrigo Menéndez Cámara, director de la revista Peninsular, con Antonio Sola, experto en mercadotecnia política. Por mi parte, y nos vemos mañana. Le agradezco mucho a Antonio Sola que me reciba la llamada. Antonio, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Oye, Antonio, te iba yo a preguntar acerca de las elecciones en México. Pues comentaste que era un circo de 3 pistas. El escenario 1, la competencia entre la coalición de Morena, PT y Partido Verde contra una coalición o alianza entre el PAN, PRI y PRD. El 2, la competencia entre la coalición de Alianza Morena, PT y Verde contra los demás partidos. Y en todo esto se están jugando 15 gubernaturas, pues el Congreso Federal y 30 congresos locales, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes que pueda suceder en México? Claro, bueno, yo creo, Rodrigo, que es una de las elecciones más grandes que va a vivir la historia de México, la democracia reciente al menos de México, salvando las presidenciales. O sea, que el año que viene efectivamente va a ser una elección crucial, no solo por las gubernaturas, sino también por lo que está en juego de mayorías en la Cámara. Definitivamente lo que pienso también es que va a ser una elección muy distintiva a otras elecciones que hemos vivido en el pasado, no solo por el volumen, sino por la pandemia de la salud, pero también la pandemia de la economía, de la pobreza y la pandemia social, que son las que inmediatamente van a acompañar a la pandemia de la salud, más allá de que pudiera suceder que volviera un rebrote o una nueva pandemia que aún desconocemos. Recientemente, ayer o antes de ayer, salió una noticia en China de un nuevo virus encontrado en los cerdos. Así que digamos que esta situación tan anómala que cambia la manera en la que hacemos campañas, definitivamente pre-pandemia, va a estar afectando en la post-pandemia, que no sabemos todavía cómo va a ser, en estas elecciones. Desde el punto de vista político, yo creo que es muy interesante esos 3 pistas que señalas y que conversábamos y que tienen que ver con, desde luego, la figura del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador era más competitivo siendo López Obrador contra otros candidatos que López Obrador versus López Obrador. Y creo que ese referéndum de López Obrador sí o no en estas próximas elecciones es lo que en realidad va a determinar las pistas de las alianzas y va a determinar el juego político que permita el crecimiento de la oposición, si ese López Obrador versus López Obrador va a funcionar mal. Y todo indica que va a funcionar peor de lo que está funcionando ahora, porque las encuestas que acaban de salir publicadas el día de hoy, no sé si las has visto, ya indican un resentimiento en la opinión pública y una caída en la aprobación del presidente. Así que
está jugándola mal el presidente, ese referéndum López Obrador versus López Obrador lo hace menos competitivo y eso va a poner en juego y en valor a otros partidos de oposición que van a ver cómo la juegan en sus alianzas, ¿no? Oye, esto también, que va de la mano, te preguntaría, ¿qué influirá más? ¿Lo federal a lo local o lo local a lo federal? O lo local a lo federal. Mira, yo creo que definitivamente lo local va a tener un arrastre importante, pero ya lo vivimos en la elección presidencial pasada, el efecto nacional de ese López Obrador que se cultivó durante 20 años antes de llegar a la presidencia, sigue siendo un sustento muy importante de ese partido llamado Morena, que es un conjunto de gustos que hoy se están matando entre ellas. Depende de cómo sea el arrastre nacional de la marca en ese momento de la elección, va a, digamos, a marcar si lo nacional va a jugar un papel muy importante. En el 2018, Morena arrasó con casi todo por el efecto de arrastre de la marca López Obrador. Si sigue cayendo, va a ir tomando valor en la balanza lo local versus lo nacional, producto de esa devaluación de la marca de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y eso es claramente así, querido Rodrigo, porque definitivamente estamos viviendo el siglo de los liderazgos equivocados, y eso es lo que le está pasando a Andrés Manuel, y eso probablemente lleve en el corto plazo, más rápido de lo que pensemos, a una destrucción de lo que representa no solo la marca López Obrador, sino la marca Morena y todos los partidos adyacentes, ¿no? Oye, y yo te preguntaría, yo digo, hoy sí que para saber tu opinión acerca de la visita de López Obrador a Washington, ¿va a ayudar más a Trump o le va a restar más y va a ayudar más a Biden? Y también, ¿qué tanto ayuda a López Obrador Trump o lo jala para abajo, no? Mira, tanto Trump como López Obrador son dos pistoleros sin funda. Uno, Donald Trump, un patán con boca y Twitter, y López Obrador, un tipo que ha confundido el mesianismo con la ciencia, mostrándonos a la Virgen de Guadalupe como el camino para resolver el tema del virus. O sea, son, digamos, en términos cinéfilos, dos locos desatados cuesta abajo, sin frenos y de culo. Entonces, ¿a quién va a ayudar esa visita? Pues yo creo que va a ayudar a Biden, que está en realidad, más allá de lo que pase en la visita, está capitalizando una, digamos, locura hacia adelante, como te digo, de Donald Trump en el tratamiento de esta pandemia que ha convertido a Nueva York, por ejemplo, en una caja fúnebre, o a Florida, que hoy está viviendo un rebrote producto de esos intereses comerciales que yo manifesté en una entrevista contigo ya hace algunas semanas, ¿no? Así es. En el caso de López Obrador, ni gana ni pierde en esa visita a Washington, ha sido tan antiamericano durante tantos años que quién va a creer lo que diga allí ahora, ¿no? Ese es el problema del presidente, un descrédito profundo del presidente López Obrador, que avanza a pasos agigantados. Eso no lo dice Antonio Sola, lo dicen los mexicanos y lo dicen todas las encuestas que ya están mostrando el resentimiento de muchos mexicanos que votaron por él en libertad y creyendo que podía venir un cambio y que hoy no lo ven. Así es. Pues bueno, coincido contigo, Antonio, y te agradezco mucho de México y del mundo. Como cada semana, cada 15 días que nos acompañas aquí en el programa, si me permites, antes de colgar, te preguntaría cómo afecta los rebrotes que están sucediendo en Europa o a todo México, a toda América, ¿no? Pero veo que están cerrando hasta comunicación aérea con México, particularmente. Sí, fíjate que es muy triste lo que está pasando. Yo estaba volando, por ejemplo, este domingo a México, este domingo pasado estaba volando a México y ya no pude volar, no tanto por no llegar a México, que sí podía llegar, sino porque desde ahí hacia otros destinos, por ejemplo, Dominicana, Aeroméxico canceló el vuelo que yo tenía, o a Madrid, por ejemplo, que es imposible entrar a Europa desde México. O sea, el mundo no está recibiendo vuelos procedentes de México. Y eso es muy, no solo dañino, digamos, a efectos de la economía mexicana, sino también en términos de imagen, algo que yo ya viví aquí en Ecuador con una de las ciudades que fueron modelo al principio cuando estalló esta pandemia por la mala gestión, cuando hubo 16,000 muertos en Guayaquil y en Guayas, ¿no? Luego se recuperó. Luego México urgentemente tiene que tomar medidas y tomarse en serio esto de la pandemia, este tema de la pandemia, porque vienen rebrotes, como es en el caso de España, donde ya hay 13 rebrotes definidos, identificados,
y en México, que está alcanzando ahora su pico más alto del primer rebrote, o sea, del primer brote, dijéramos, ¿no? Así que la situación, Rodrigo, es muy preocupante, hay que tomárselo en serio. Yo creo que va a tardar en venir la vacuna. Además, ahora Estados Unidos acaba de comprar todo el stock de la prevacuna, por lo tanto no vamos a tener posibilidad otros países de comprar estas primeras medicinas que salen. Y así va a venir el mundo, Rodrigo. Entonces, ¿qué decisiones vamos a tener desde la política y desde los políticos? Yo creo que en México se están equivocando mucho la toma de decisiones desde los políticos, no desde la política, sino desde los políticos, que siguen jugando a la chiquita y siguen jugando a la chicana y a la corta de miras, y esto nos va a meter en el medio plazo en una crisis como nunca antes habríamos imaginado. Crisis de salud, crisis de economía, crisis de pobreza y crisis social en su más amplio sentido. Yo creo que todas esas crisis López Obrador no las va a poder brincar. Coincido. Te agradezco mucho, Antonio, que nos acompañes. Si me molestar. Tú jamás molestas, querido Rodrigo, ni tú ni los yucatecos que tanto amo. Cuando tú quieras y a la hora que quieras, aquí voy a estar. Muchas gracias. Un abrazo a Antonio Sola y le agradecemos mucho su participación en el programa aquí desde Mérida. Nos vamos a un corte, Antonio. Gracias.